Hola, sean bienvenidos a esta, la cual será su tercera clase y hablaremos de un tema que puede ser un poco controversial dependiendo de las creencias que se tengan. Recordemos que esta es una clase de biología, la ciencia que estudia la vida en general. Entonces, no es nuevo saber que toca temas relacionados con lo que es la evolución. Entonces, las creencias eh, de religión que se tengan, es decir, si creen en Dios o no, no es algo que afecte en esta clase. No, y mi intención no es para nada decir que no existe un Dios. Yo creo en un Dios y en eso me baso. Pero también de manera natural hay cosas que han sucedido y eso es algo que sabemos. Como por ejemplo cuando uno nace, crece, se desarrolla, se reproduce y luego muere. Eso es algo biológico que todos vamos a vivir. Todos los seres vivos, no solo los humanos. Le pasa igual a las plantas, a los animales y a todos. Lo único que cambia es la metodología de reproducción. Como por ejemplo, una bacteria no se reproduce igual que un animal. Entonces, esas son pequeñas cosas que van a ir cambiando. Entonces, tomar este tema con la mente totalmente abierta. Estamos aquí para aprender algo nuevo sobre las cosas que nos rodean o nos rodeaban y verlo desde el lado muy positivo, un lado que construirá nuestra mente, abrirá nuestra mente a ciertos temas y vamos a saber un poco más sobre el origen y cómo nos rodeamos y por qué ahora tenemos estas características o por qué ahora tomamos en cuenta esto y no lo otro. Así que sigamos adelante. Y vamos a hablar exactamente sobre lo que es la evolución del ser humano. Todos y todo ha evolucionado. Eh, Según la teoría de Darwin, la cual es la teoría de la evolución más acertada o la más famosa, el ser humano ha tenido etapas de la misma especie. Hay muchos mitos que uno dicen es que el humano vino del mono y es ahí donde las personas entran en controversia. Vienen y dicen, yo cómo voy a salir de un mono si soy totalmente diferente o cosas así. Luego logramos comprender que tenemos ciertas características que somos similares, pero por ejemplo, un ejemplo claro, llamémoslo, es un dinosaurio y una gallina. Eh, Cualquiera diría, bueno, ¿en qué se van a parecer o por qué van a terminar siendo familia? Pero en realidad hay teorías que dicen que las gallinas son familias de los dinosaurios. Entonces, aclarando también qué es una teoría. Una teoría es algo que se cree que es decir, algo que tiene mucho fundamento o muchos conceptos o cosas que lo avalan, como, qué sé yo, pasó de esta y esta forma. Probablemente va a tener este resultado. Entonces, eso es lo que es una teoría, algo que se cree, es decir, no está dado por hecho. Porque yo, por ejemplo, no viví hace millones de años y ahora le voy a decir, sí, esto así pasó porque yo lo vi. Entonces, continuemos. Bien, aquí tenemos un pequeño texto que nos habla o nos da una apertura hacia la evolución, bueno, hacia el tema de la evolución. Nos menciona que los humanos somos un conjunto con el resto de los animales. Es decir, pertenecemos al reino Animalia, que es el reino de los animales, y que somos un grupo de metazoos. Recordemos la primera en la cual hablábamos de las células, que existían los seres pluricelulares y los seres unicelulares. Nosotros somos un metazoo porque somos pluricelulares. Es decir, que tenemos un conjunto de células, bueno, que somos un acúmulo de células que entre ellas se juntan unas con otras para crear tejidos u órganos y demás. Entonces, este es un tema biológico que abarca lo evolutivo
Y también existen los que son los cambios ambientales que se han producido en el medio, las mutaciones y la selección natural son algunas cosas que han afectado o mejor dicho han apoyado a la evolución. Bueno, han hecho que suceda ese cambio en nosotros. Bien, también tenemos que, bueno, tenemos la ideología, o mejor dicho, cuando empezamos a hablar sobre este tipo de temas, como lo es la evolución, va a haber siempre un comentario de, venimos de los monos, como les mencionaba, pero no, no es así, no es tan literal. Existe una población, la cual se llama primates, son familia, pero de los primates nacen los homínidos, que serían nuestro antecesor más antiguo. Entonces, bien, ahí tenía algunas ciertas características como lo era que el cerebro era más voluminoso. Y bueno, el razonamiento también tiene mucho cambio. Todo este largo proceso de evolución que se ha producido hasta que han surgido los humanos modernos que se le llaman hominización, es decir, nosotros. ¿Recuerdan la comparación que les hacía de la célula? La célula eucariota y la procariota. Entonces, no venimos de tan atrás porque las células fueron uno de los seres vivientes que inició el mundo según teorías y según investigaciones, pero nosotros venimos un poco después, formados por las células procariota y ahora actualizados con la célula eucariota, lo cual nos permite tener ciertas características que nos hacen más inteligentes que nuestros antepasados, y a eso es lo que se le llama evolución. Bien, pero como les mencionaba, somos un proceso, somos un acúmulo de conocimiento, de experiencias y demás. Y lo que podemos ver en la pantalla es tipo cómo se evolucionó. Y podemos ver que una de las características que más nos identifica es el hecho de que ahora estamos erguidos. Tenemos la capacidad de estar erguidos, si podemos observar. También el pelaje, que ahora no es que como tal no tengamos pelo, si podemos observar, tenemos pelo por todos lados de nuestro cuerpo, en la cara, en los brazos, en las piernas, pero son demasiado pequeños. Entonces, ¿qué pasó acá? Se llama adaptación. Como por ejemplo, una mariposa, existen muchos tipos de mariposas, pero al final todos son mariposas. Entonces, ¿cuál es la diferencia o por qué sucede esto? Se adaptan a su entorno. Por ejemplo, una papalota es una mariposa, pero es una mariposa nocturna llamada papalota de manera coloquial. Entonces, ¿por qué es de otro color? O mejor dicho, ¿por qué tiene colores más como negros y marrones y cafés? Mientras que las otras mariposas, las diurnas, tienen colores y que son amarillas y que no sé qué. Es porque se adaptan al entorno. Los seres vivos vamos a buscar sobrevivir siempre de manera consciente o inconsciente. Nuestro cuerpo como tal va a luchar siempre para poder sobrevivir. Entonces, parte de esa supervivencia es la adaptación que se tiene. Eh, Se dice, según las teorías evolutivas, que cuando teníamos esta forma, se nos complicaba el hecho de ver si venía algo que nos dañara, pues, algo que fuera nuestro depredador. Entonces, es por esa misma razón que tenemos los ojos en la cara, porque necesitamos ver y focalizar, mejor dicho. Entonces, teniendo esta forma no nos ayudaba mucho. Teníamos que parar, digamos, por ejemplo, de caminar. Estábamos trasladándonos de un lugar a otro, porque en el otro lugar habíamos identificado que había comida o agua o más de nuestra especie, no sé. Y cuando viajábamos hacia ese otro lugar teníamos que parar porque nos movíamos en nuestras cuatro extremidades y erguirnos, hacer este gesto de erguirnos, observar, pero eso nos dejaba que pudieran los demás animales dañarnos, tipo, ahorita se paró, ahorita es su punto débil y lo vamos a atacar. Entonces se fue evolucionando hasta estar erguidos, porque desde aquí arriba podemos observar mejor qué es lo que viene sin parar de caminar, de avanzar.
Esa es una de las características que vamos a ver más antes. Bien, ahora, con eso de que venimos de los monos, nosotros venimos de una especie de primates, como podemos observar. Los primates son mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y otras especies cercanas, como quien diga familiares, pero no tan familiares. El nombre primate se refiere a algo como el primero, pero refiriéndose al sentido principal. Es decir, que no hace referencia a un ordenamiento temporal, sino como tal a una jerarquía, como quien dice a una especie, ¿verdad? Como por ejemplo, los felinos se refiere a todo. Pueden entrar ahí gatos domésticos, gatos monteses, leopardos, guepardos, leones, son felinos, pero un león no es igual que un gato doméstico. Son familia, pero no son lo mismo. Algo así pasa con los primates. Y existen dos tipos de primates. Está el primero, el cual es el Strepsirrhinos, y aquí menciona que incluye a los lémures y a los loris. Aquí solo estamos observando dos especies, pero de lémures hay lémures indios y también de los loris. Entonces los abarcan. Bien, mostrándoles la siguiente para que podamos hacer la comparación. También tenemos lo que son los aplorrinos, que incluye a los monos, los gibones, los simios grandes y lo que somos nosotros los humanos. Entonces tenemos ciertas características que nos diferencian entre los anteriores y estos. Una de las características más grandes es las facciones en el rostro, que estos tienen una cara más aplanada, es decir, el hocico no es tan protuberante como por ejemplo estos otros. Si podemos observar en el caso de los lémures, tienen su hocico más salido. Otra característica muy importante es el cerebro. El cerebro de estos es más pequeño que en el caso de estos otros. Y otra característica que se desarrolló es la diferencia entre que en el caso de los aplorrinos tienen más desarrollo en el área de la vista. Y en el caso de los estrepsirrinos tienen más desarrollado el área del olfato. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Monos o orangutanes o qué? Lo que nosotros somos una especie de lo que mencionábamos de primates. Somos una especie de primates y en realidad nuestro nombre de especie, llamémoslo, son homínidos, o mejor dicho, ese es el inicio. Son un tipo de primates que son caracterizados por su postura erguida y por el bipedismo, es decir, que caminamos en dos extremidades, nuestros pies. Entre los homínidos actuales están los humanos y sus parientes cercanos, como orangutanes, gorilas y chimpancés. Es decir, que también pueden caminar erguidos, son ovípedos, digo bípedos, perdón, y el pensamiento lógico un poco más desarrollado. Aquí podemos observar una pequeña estructura de lo que es la evolución de los homínidos, como lo es este que tiene como nombre de les decía, es este que es el Ardipithecus ramidios, que sería como la base o de donde, bueno, nuestro ancestro más longevo. Luego tenemos el Australopithecus, que de aquí es donde se define prácticamente de dónde es que venimos. Aquí en este, exactamente se investiga la teoría de dónde salió el ser humano. Es donde se dice que salimos de África. Luego, las siguientes evoluciones, está el Homo habilis, luego el Homo ergaster. No les explico ahorita como tal cuáles son sus características y por qué se diferencian, porque lo vamos a ver más adelante. Luego del Homo ergaster se crearon dos.
dos especies de evolución, lo podemos llamar, como lo es el Homo erectus, que es este por acá, y el Homo antecesor, que es de donde nosotros venimos. En el caso del Homo erectus, por cuestiones evolutivas y de zona y de adaptación, no se desarrolló. Es decir, ahí donde llegó, ahí murió y la especie terminó. Y la que sí siguió fue el caso del Homo antecesor, que es de donde nosotros venimos, que creó tres. El Homo heidelbergensis y de ese siguió el Homo neanderthalensis, que es nuestro antecesor más próximo, y luego estamos nosotros, que somos los Homo sapiens. Así que, sí. Ahora sí vamos a hablar un poco más sobre específico sobre nosotros. Aquí podemos ver una imagen y dice que el primero es el Ardipithecus ramidios. En el caso, las palabras vienen de un origen griego mezclado de donde se fueron descubriendo los fósiles de estas especies de homínidos. En- Se menciona que el Ardi significa suelo, eh, y Ramidius es raíz y Pithecus significa mono. Entonces, como traducción literal, es como un mono que está en la raíz de nuestro árbol, como lo que les presentaba anteriormente. Es el antecesor más longevo. En- Dice que en esta era parecido a un chimpancé y que vivía en las zonas de los árboles y que se alimentaba de frutos y brotes tiernos de hojas. Y esta era su mayor característica, que se parecía más a un chimpancé y no solamente de manera física, sino también de sus actividades. Su forma de sobrevivir era muy parecida a la de un chimpancé. Luego tenemos lo que es el Homo habilis. La diferencia es esa, adquirió más habilidades. De hecho, su nombre traducido de manera literal es un hombre con habilidades. Y es ahí donde tiene la capacidad, o bueno, se desarrolla la capacidad de fabricar instrumentos rudimentales, claro, con piedras o con objetos filosos que se encontraban. Y para poder ya sea cazar o abrir cosas o defenderse. Pero aquí hay una diferencia que es que, digamos, lo usaban para destapar una nuez y lo desechaban porque ya para ellos había cumplido la función. Cuando iban al siguiente día, por ejemplo, y encontraban otra nuez y la querían destapar, volvían a fabricarlo porque lo dejaban perdido. No tenían esa capacidad de analizar. Lo voy a usar más adelante porque probablemente vuelva a tener esa necesidad. Otra de las cosas diferentes, o bueno, lo que va eh, poniendo lo que es la diferencia o demostrando más lo que es la evolución, es la capacidad craneal que tenían. En el caso de esto, del Homo habilis, perdón, tenía unos 650 centímetros cúbicos. Era bastante mayor a la del Australopithecus. Ahora bien, como el siguiente es el Homo ergaster. Ahí podemos ir notando lo que son las diferencias. Este ya se tiene constancia de que, bien, como les mencionaba, podemos ir notando la diferencia del tamaño del cráneo y la forma que va adquiriendo la cara. Ya es un poco más similar a la que tenemos hoy en día. Este es el Homo ergaster, que se dice que vivió en África. Y también evolucionaría en Asia, es decir, se transportaría, o sea, vivió en África de manera original y luego decidió emigrar hacia Asia. Y ahí es donde se origina también el Homo erectus, que lo veremos después. La mayor diferencia, bueno, aparte de que ya tenía la capacidad de migrar, como podemos ver, de África a Asia, y también la capacidad craneal, que es mucho mayor, que era de entre 900 a 1000 centímetros cúbicos. Y se considera el primer homínido moderno. Era de mayor tamaño, más que el Homo habilis, aproximadamente unos 30 centímetros de diferencia en la altura. Y su cara era más parecida a la de un humano actual, como les mencionaba. Cazaba, eran herbívoros
Y en el caso de el Homo ergaster ya fabricaban herramientas más complejas y ya tenían la capacidad de conservar aquella herramienta. También que la forma de comunicación, los que no tenían como tal una palabra, pero en el caso